Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo en materia comercial, lo que incluye la llegada y la venta, la exportación de tierras raras desde China hacia el país norteamericano. ¿En qué va a consistir este acuerdo? Pilar Gutiérrez nos va a contar más detalles. Hola, Pilar. Hola, muy buenas tardes. Claro, un nuevo avance para la relación comercial entre China y Estados Unidos, porque ambos países dieron a conocer que han alcanzado un acuerdo en términos comerciales para facilitar el intercambio entonces entre ambas partes, en un contexto en que, recordemos, el último tiempo han estado bastante tensas las relaciones entre ambos países en el marco de la denominada guerra comercial. Recordemos que en su punto más álgido, de hecho, las exportaciones, los envíos desde China hacia Estados Unidos estaban sujetos a una tarifa de 145%. Eso finalmente se redujo hace ya más de un mes con un acuerdo que alcanzaron ambos países. También en su momento los envíos de Estados Unidos hacia China tenían un gravamen de 125%. En fin, distintos escenarios que han hecho que la situación haya estado bastante tensa entre las dos naciones el último tiempo, y que hace ya varias semanas e incluso alrededor de un mes ya que han entablado ciertas conversaciones para ir alivianando las tensiones entre ambos países, y en lo más reciente entonces es que dan a conocer este nuevo acuerdo al que han llegado. En primera instancia lo dio a conocer el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto finalmente que se realizaba en la Casa Blanca. Lo hizo durante la jornada de ayer jueves, y ya durante esta mañana, este viernes, el Ministerio de Comercio de China confirma la información y dieron algunos detalles con respecto al contenido de este acuerdo. Ahí lo que decían, por ejemplo, es que buena parte de este tiene que ver con el intercambio y más bien los envíos desde China hacia Estados Unidos de tierras raras, estos minerales entonces que son clave para la descarbonización y que le interesan mucho a Estados Unidos. Entonces lo que se acuerda entonces es que se van a facilitar y de esa forma Estados Unidos busca asegurar esos envíos hacia su país, y a cambio entonces Estados Unidos va a ir eliminando ciertas barreras o ciertas restricciones comerciales para China. Al menos eso es lo que han dado a conocer hasta el momento. No se conocen mayores detalles del acuerdo en concreto, pero eso es lo que han informado entonces hasta ahora. Pasemos a escuchar qué era lo que decían los distintos mandatarios y autoridades de Estados Unidos y también de China. Acabamos de firmar con China ayer, No vamos a hacer tratos con todos. Algunos simplemente le enviaremos una carta diciendo, muchas gracias, van a pagar el 25, el 35, el 45%. Esperamos que Estados Unidos colabore con China para implementar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado. Debemos aprovechar el mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, fortalecer el entendimiento mutuo mediante la comunicación y el diálogo, reducir los malentendidos, fortalecer la cooperación y promover el desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos. Lo decíamos entonces, el tema central de este acuerdo tiene que ver con las tierras raras, este mineral que es clave entonces para los distintos procesos de descarbonización de la matriz energética. Se trata de materiales que se utilizan para diversos motivos, que van desde, por ejemplo, el uso en aparatos electrónicos, pero también hasta lo que son el uso y finalmente la aplicación para los aviones de combate, por ejemplo. Entonces es una utilidad bien diversa que tienen estos distintos materiales, y China lidera a nivel mundial entonces en la extracción finalmente y la explotación de estas tierras raras, y por lo tanto es un actor clave y estratégico para Estados Unidos, que le interesa poder acceder también a esos recursos. Por eso entonces que este acuerdo es bien importante por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Como decíamos, en lo que está pactado en esta conversación que se tuvo entre China y Estados Unidos, es que por una parte Estados Unidos va a eliminar ciertas restricciones al comercio chino. Ahora, ¿qué medidas específicas se van a tomar para aquello? Todavía es algo que no se ha detallado, pero sí han indicado que entonces las medidas impuestas irían en esa línea. Y por el otro lado, por el lado de China, lo que han informado es que finalmente van a acelerar las revisiones a las solicitudes de licencias de exportaciones de estas tierras raras, porque actualmente finalmente estos envíos tienen que pasar por una serie de procesos en que se debe controlar el material que se envía, llenar cierta
esta documentación y finalmente lo que está diciendo China es que va a acelerar esos procesos para que puedan llegar entonces esos envíos hacia Estados Unidos. Pasemos a escuchar entonces la explicación que hacían por el acuerdo de los expertos. China va a seguir aplicando el mismo sistema que está aplicando ahora, que es una especie de doble control para lo que se llama las tierras raras, que ellos tienen el 90% del procesamiento de ellos en el mercado internacional. Cada embarque necesita ser aprobado y lo van a seguir manteniendo. Y en segundo lugar, tienen un sistema de control en el que hay que documentar y certificar cuál es el uso y el destino final del embarque. Y lo que China ha dicho es que el sistema se va a mantener, pero parece que le ha dado ahora garantías a Estados Unidos que va a facilitar la aprobación de estas licencias para la exportación destinadas al mercado americano. El acuerdo se alcanza entonces luego de varias semanas de negociaciones entre ambas partes, entre China y Estados Unidos, para lograr alivianar las tensiones entre ambos, las tensiones comerciales. Recordemos que, claro, como decíamos, en primera instancia se dio esta desescalada en los niveles de aranceles que se habían impuesto a modo de respuesta también varios países. Recordemos que en su momento entonces los envíos de China habían estado sujetos a un arancel de 145% al ingresar a Estados Unidos. En el caso inverso eran de 125% los envíos desde Estados Unidos hacia China, y eso finalmente hace ya más de un mes se logró una tregua. Entonces en ese nivel de aranceles actualmente están en niveles más cercanos al 30% en el caso de los envíos chinos a Estados Unidos y 10% las exportaciones que van desde Estados Unidos hacia China, y posteriormente entonces se siguieron dando estas conversaciones y llegamos entonces a este último acuerdo que se logra entonces durante esta semana entre Estados Unidos y China para la exportación principalmente de tierras raras. Se da cuenta entonces de esta mayor conversación y estos acuerdos que se están logrando en materias comerciales entre ambos países, y fue una señal que fue valorada tanto por los expertos como por el mismo gobierno de Chile. De hecho, al tema se refirió también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que claro, él decía que cada avance que se pueda dar en esta materia es visto como positivo, pero eso sí mantenía cierta cautela con respecto sobre todo a que él detallaba los niveles de incertidumbre finalmente se mantienen. Recordemos que han sido varias las ocasiones en que se producen cambios en los anuncios que realiza el mandatario de Estados Unidos, por ejemplo, o distintas partes, los cambios que se van haciendo en los niveles de aranceles, y por eso es que sostienen también varios expertos que la incertidumbre todavía se mantiene elevada, pero de todas maneras valoran el que se haya dado una nueva señal en este sentido con este acuerdo. Pasemos a escuchar cuáles eran las declaraciones por el tema entonces que daba el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo diría que todas las señales de distensión son positivas. Hay que reconocer, sin embargo, que es tanta la incertidumbre que se ha creado en la economía mundial que probablemente no, digamos, la existencia de este acuerdo no es suficiente para retrotraer la situación a los periodos previos al 2 de abril. Un acuerdo que entonces podría ser clave para alivianar las tensiones entre ambas potencias, entre China y Estados Unidos. Y eso sí, con respecto al resto del mundo, también el mandatario estadounidense adelantó que durante la próxima semana y media, van a estar comunicándose con los distintos países del resto del mundo para informarles cuánto es lo que van a tener que pagar hacia adelante en términos de aranceles, porque recordemos, se vence el plazo que había establecido Estados Unidos de tregua, de pausa finalmente en el alza de aranceles adicionales. Así que es algo que entonces la Casa Blanca debería estar informando durante las próximas semanas. Nos quedamos a la espera. Muchísimas gracias, Pilar, por esa información. Buenas tardes.